Buenas noches a todos. Mi historia ocurrió cuando yo era trailero. Tenía un trabajo en el que me iba demasiado bien. Vivía con mi esposa y mi madre. Todavía no teníamos pensado tener hijos, pues aún éramos jóvenes. Mi difunto padre me ayudó a conseguir ese empleo por un contacto en la empresa, algo que siempre le voy a estar agradecido. Mi madre también era muy buena y amaba a mi esposa como si fuese su hija. Incluso en el trabajo me la llevaba bien con todos. Todo parecía estar de maravilla, pero para ese entonces estaba pasando algo muy curioso. Me esforzaba por creer que era mi imaginación, pero mi instinto me decía que no era eso. Me sentía vigilado casi en todo momento, desde que salía de mi casa para cualquier parte. No sé cómo explicarlo bien, pero esa sensación no se me quitaba por nada del mundo. Pronto mis sospechas aumentaron cuando en los turnos de noche me sobrepasaban unos autos negros acompañados con motos. Era una carretera demasiado larga y oscura como para que una moto transitara en la madrugada, y no pasó una sola vez, sino varias. Algo dentro de mí me decía que eso no estaba bien, que había algo fuera de lo normal, pero no sabía qué era. Una noche me animé a contárselo a mi esposa y me dijo que ella se sentía igual cada que se iba para el trabajo. Ella era profesora y veía que a veces unos autos negros se quedaban frente a la escuela, haciéndola sentir observada e incómoda. Comprendí perfectamente a lo que se refería y confirmé que no era coincidencia, por lo que acudí con la policía, ya que nos sentíamos en peligro. Además, esa no era mi única inquietud. Mi jefe me dio un día libre porque al parecer mi tráiler presentaba fallas en el GPS y necesitaban arreglarlo, por lo que no hice entregas en esa ocasión. Me la pasé descansando. En verdad me sentía exhausto del tortuoso horario incoherente que me asignaban. No había organización. Cada semana me decían que tenía que trabajar en la noche cuando estaba estipulado que me tocaba por la mañana. Siempre me molestaba eso, pero no podía protestar. Era mi empleo y debía obedecer las órdenes. Por la noche me llamó de nuevo para decirme que la falla no se pudo corregir y que el nuevo GPS llegaba dentro de 3 días. Afortunadamente me dijo que podía seguir trabajando, que ya tenía la orden para continuar, pero de todos modos me hicieron firmar un documento donde me hacía cargo de todo, debido a que no iban a poder rastrear el tráiler. Yo no tuve problemas y retomé mi trabajo al día siguiente. Me despedí de mi esposa, de mi madre, y me fui para la empresa. Ahí mi jefe me esperaba con los documentos de entrega y toda la gestión como hacíamos en cada rutina. El descanso se sintió muy bien, la verdad. Me ayudó y poco a poco dejaba atrás esa sensación de que me estaban observando. Le pedí a Dios que no fuese nada, que mi esposa y yo estuviésemos equivocados. Subí al tráiler y avancé como siempre lo hacía. Eran aproximadamente las 2 de la mañana cuando comencé a sentir un escalofrío extraño. Mi piel se erizó y temía perder el control del tráiler y salirme de la vía, así que reduje un poco la velocidad hasta sentirme mejor, cosa que nunca pasó. Fue entonces cuando empezó el verdadero terror. Las motos con los autos negros volvieron a aparecer por detrás, rebasándome y reduciendo la velocidad para obligarme a parar por completo. Era un asalto, al menos eso pensé. Intenté acelerar para embestir a los autos y librarme de ellos, pero en ese momento una moto se emparejó muy cerca de la puerta de mi asiento, apuntándome con un arma. Me gritaron que me detuviera y tuve que hacerlo. Me bajaron por la fuerza, me amordazaron, cubrieron mis ojos y me insultaban para que me callara y no hiciera resistencia. Me subieron a uno de los coches y estuvimos mucho tiempo en movimiento hasta que me sacaron, y me metieron en un cuarto abandonado en una especie de rancho. Ahí también tenían a mi esposa. Gracias a Dios no le habían hecho nada, pero fue ahí cuando nos dijeron el motivo por el que estábamos ahí. Resulta que mi padre dejó una deuda pendiente con el crimen organizado por el cobro de piso de su negocio. Para los que no sepan qué significa eso, es un tipo de extorsión en la que un grupo exige dinero a una persona de forma recurrente solo por tener un negocio o propiedad en un lugar que consideran su territorio. Esa deuda tenía que ser pagada inmediatamente, o de lo contrario se cobrarían con nuestras vidas. Sabían que mi madre tenía dinero suficiente para hacerlo, pero aún así, para dar un mensaje más contundente, me hicieron mucho daño. Me golpearon con tablas, me pusieron un trapo en la cara para después arrojarme agua y dejarme sin poder respirar. Fue una tortura que duró toda la noche. Solo me quedó el alivio de que por alguna razón tuvieron piedad con mi esposa, y por un milagro no le hicieron nada, salvo el trauma psicológico de verme recibir todos esos castigos.
Por la mañana ya habían contactado a mi madre para coordinar la entrega del dinero, y con algo de suerte dejarnos con vida si cumplían su parte del trato. Pasaron las horas y recogieron el dinero en el lugar indicado. Parcialmente cumplieron su palabra, pues en lugar de dejarnos en ese mismo lugar, nos amarraron brazos y piernas y nos aventaron a la orilla de la carretera bajo el sol de mediodía. Sufrimos el calor por mucho tiempo, pero al menos con el alivio de que nos habían dejado vivos. Debieron pasar un par de horas hasta que un carro logró vernos en el suelo y nos rescató. Nos llevó inmediatamente al hospital y de ahí contacté a mi madre, reuniéndonos de nuevo. Después de todo lo que vivimos, pudimos sobrevivir y deshacernos del problema con esa gente. Esta no es una historia paranormal, comunidad, pero sí una horrible experiencia que se vive día a día con los dueños de muchos negocios, quienes solo quieren ganarse la vida y terminan amenazados, perdiendo su paz y tranquilidad. Afortunadamente logré sobrevivir para contar mi historia. Buenas noches a todos. Hasta el día de hoy no consigo explicación a lo que me sucedió aquella noche en la que apenas estrenaba un tráiler nuevo. No sé si fue un espectro, un demonio o simplemente una alucinación, pero la verdad me dejó muy perturbado. Sigo orando a Dios para que me permita olvidar esa noche, pero parece que nunca lo haré. Para ese entonces apenas llevaba 2 años trabajando como trailero, soltero y sin ninguna responsabilidad. Vivía con mi hermano y hermana, ambos mayores que yo y solteros también. Ella era divorciada y él no era de tener relaciones serias, simplemente le gustaba divertirse. Ninguno tenía hijos y la única que hablaba sobre tenerlos algún día era mi hermana. Nosotros no teníamos esos planes en mente. Deberían pasar años antes de sentar cabeza. Pero no lo haría en ese entonces. Me sentía bien. Era un momento en el que nosotros 3 éramos inseparables a pesar de ser adultos. Nos gustaba pasar tiempo juntos, a pesar de las peleas. Pero, a fin de cuentas, éramos hermanos. Yo fui el único que se negó a estudiar. No me agradaba la universidad, ni tampoco me decidí por una carrera. Así que mi padre me ayudó a conseguir el trabajo como trailero y desde entonces estoy ahí. Esta historia tuvo su origen en una noche cualquiera. Al menos creí que así lo era. Conducía normalmente en la oscura noche, bebía un café caliente que había comprado en una gasolinera y llené mi termo para no tener que volverme a parar, además de que me ayudaba a mantenerme despierto. Iba muy relajado, esperando la hora de llegar por la mañana a la otra ciudad y hacerme entrega para iniciar el camino de regreso. Y fue entonces cuando noté que algo raro pasaba con el volante. De un momento a otro se trabó y se me hizo imposible girarlo. Tiré el café a un lado y puse ambas manos para tratar de retomar el control, y en vista de que fallé, decidí entonces frenar. Fue cuando me llevé la segunda sorpresa. Los frenos no funcionaban. Una pesadilla que ningún conductor quiere experimentar. El camión tenía múltiples fallas, y esto hizo inevitable que chocara. Choqué con un tráiler que venía en sentido contrario. Al no controlar el volante, se rodó un poco hacia la izquierda, hasta que invadí el otro carril y ambos vehículos colisionaron. Lo que me salvó fue que al soltar el acelerador, la velocidad se redujo. Eso y la ayuda de Dios fue lo que me salvó de la muerte. Me llevaron a mí y al otro conductor a urgencias, pero cabe resaltar que tardamos horas en llegar. Yo me la pasé inconsciente, pero, según me dijeron, tuvieron que pasar al menos 2 horas para que alguien nos auxiliara. Quizá en algún momento sí estuve despierto, pero no lo recuerdo, y sinceramente lo agradezco mucho, pues hubiera sido una tortura psicológica. A las pocas semanas me dieron de alta y por fortuna no perdí mi trabajo, pero el mecánico de la empresa sí. Encontraron que las fallas se debieron a un descuido de su parte, una cuestión de un mal mantenimiento, y eso le costó su trabajo. Cuando regresé con mi jefe me dijo que tenía un nuevo tráiler para mí esperando. Estaba agendado para un trailero que recién iban a contratar, pero por las molestias me lo dieron a mí. Yo le tenía mucha consideración a ese hombre, y creo que por eso no hice mayor problema por el accidente. Además, uno de los ejecutivos era muy amigo de mi padre y sabía que ellos no habían tenido la culpa de nada. Mi primera entrega en el nuevo tráiler fue de noche. Hice todo el papeleo con mi jefe y después me encaminé hacia mi ruta. No estaba perturbado por el accidente ni nada. Eran cosas que pasaban una en 1.000.000. Mis hermanos sí me aconsejaron renunciar a ese empleo, pero me negué completamente. Honestamente, no me veía trabajando de otra cosa que no fuese trailero. Y por fortuna sobreviví sin daño permanente,
así que lo consideré una bendición de Dios y motivación para continuar. Solo que no tenía idea de que al recibir el regalo de seguir con mi trabajo, también sería el desafortunado de presenciar algo paranormal. No sé qué hora era exactamente, pero de pronto, a mitad de la carretera, comencé a escuchar el llanto de un bebé. Así de repente, y sin ninguna lógica. No comprendí si era que mis oídos estaban mal o si el accidente me había dejado con problemas en el cerebro. El sonido era demasiado fuerte y no tuve otra opción más que detenerme en medio de la nada y revisar la carga de atrás. Era algo totalmente absurdo. La caja estaba separada de la cabina donde yo conducía. Ningún sonido, por muy fuerte que fuera, se debía escuchar. Además, estaba conduciendo. El ruido del motor y todo eso no lo permitirían de todos modos. Revisé la carga y al no ver nada supuse que era mi imaginación, así que seguí con mi camino. Solo que el sonido regresó minutos después, pero antes de que pudiera prestarle atención, a varios metros enfrente, donde aún alcanzaba la luz, pude ver a una mujer. Evidentemente se me hizo muy extraño, pero como estaba en la mitad del camino, no tuve otra más que detenerme. De pronto esta mujer caminó y se acercó a mi puerta, sin hacer nada más, solo mirándome fijamente. Supuse que esperaba que me bajara, y entonces tuve dos opciones: bajarme o pisar el acelerador y largarme de ahí. Pensé que podría tratarse de un fantasma, así que no quise ofenderlo y bajé del tráiler. Ella me señaló la parte trasera del camión mientras seguía el llanto de bebé, dando a entender que era el bebé lo que buscaba y quería que abriera la caja. Quedé congelado al ver eso. No sé de dónde saqué el valor para caminar hacia la parte de atrás, abrir la caja y dejar que ella se subiera. Se subió sin ningún problema, sin sostenerse de nada para subir, y caminó entre el cargamento hasta que llegó al fondo donde ya no podía verla. Segundos después regresó sosteniendo algo en sus brazos. Deduje que era el bebé, a pesar de que nunca lo vi. No podía creer lo que estaba pasando. Si es que había un bebé ahí. No puedo asegurar si en verdad era un ser vivo o algo más haciendo esos ruidos. La mujer se bajó de nuevo del camión sin ninguna dificultad, para después adentrarse en el monte hasta que su figura se perdió. Después de eso seguí con mi camino y el sonido del llanto no lo volví a escuchar. Mis hermanos no me creyeron cuando se los conté. Pensaron que el accidente me había dejado secuelas en la cabeza y que debía someterme a más estudios. Pero yo no les hice caso. Seguí mi vida, pero estando seguro de lo que vi esa noche. No estoy loco. Esto realmente pasó. Muchas personas tienen la creencia de que el mal adopta formas de espíritus o demonios para atormentarnos a nosotros, los seres humanos. Pero yo difiero de eso. No puedo creerlo después de lo que viví en la época en la que trabajé como trailero. Y en esta historia que estoy a punto de contarles, les revelo que yo lo vi muy de cerca. Para ese entonces, yo vivía con mi madre y mi hijo de 5 años. Mi esposa había fallecido en el parto y desde entonces hemos vivido juntos. Al principio fue difícil, cuando mi pequeño era solo un bebé, aunque le agradezco a mi madre que siempre estuvo ahí para mí y nunca me dio la espalda. No sé qué hubiera sido de mi vida sin ella. Poco a poco fui dándole a mi hijo ese ambiente familiar que necesitaba, y gracias a mi trabajo como trailero, nunca le faltó nada. De un momento a otro, vi por las noticias que un trailero había sido encontrado muerto sobre un árbol en el monte, mientras que su tráiler se hallaba volcado del lado contrario de la carretera. El accidente no cuadraba, y la versión que dieron las autoridades era contradictoria con las imágenes que mostraron. La verdad me dio mucho en qué pensar y lo debatí con mis compañeros en la empresa esa misma mañana. Todos estaban de acuerdo conmigo, en que si se había estrellado de un lado, era imposible que el cuerpo estuviera del otro, ni siquiera saltando. Poco después la familia del fallecido denunció a las autoridades por negligencia, revelando que el cuerpo tenía múltiples heridas que debieron haber sido provocadas con algún arma cortopunzante. Ellos lucharon por esclarecer todo, pero al final quedaron en nada. Esa situación nos preocupaba a todos porque por esa misma carretera pasábamos la mayoría de las veces, y las noches se volvieron más inquietantes a partir de ese suceso. Además, no fue lo único que pasó. En un mes se reportaron otros 2 incidentes de cadáveres encontrados en condiciones realmente aterradoras. Solo un grupo criminal hubiese sido capaz de hacer una cosa de esas. Lo realmente inquietante era que los autos quedaban a veces intactos y no les robaban nada. Hasta parecía una cuestión personal contra las víctimas.
Cuando el ambiente en la empresa se volvió realmente escalofriante, fue el día en que nos dijeron que uno de nuestros compañeros había sido encontrado sin vida en esa misma carretera. El tráiler se salió de la vía y quedó destruido. De nuevo se presentó la polémica de que el cuerpo estaba en una ubicación muy lejana, con heridas que debían ser provocadas con algún tipo de arma. Por una semana dejamos de hacer entregas por las noches, pero se hicieron inevitables. No era algo conveniente para la empresa y tuvimos que retomar. Después de eso, no pasó mucho antes de que el siguiente trailero apareciera sin vida. Mi familia me decía que renunciara a ese trabajo, que era muy peligroso, y temían que un día les llegara la noticia de que una de las víctimas fuera yo. Sería mentira decir que no lo pensé, pero nunca iba a conseguir un trabajo tan bueno como ese en otro lugar. No podía darme el lujo de renunciar y quedar desempleado por quién sabe cuánto tiempo. Así que seguí. Cosa que no hicieron muchos de mis compañeros. Algunos renunciaron sin decir más, alegando que sus vidas eran más importantes que un empleo bien pagado. Fue así como eventualmente me asignaron una entrega de noche, y la preocupación se volvió peor. No supe cómo reaccionar, pero era inevitable en vista de la gran cantidad de camioneros que terminaron renunciando. No iban a reemplazar de la noche a la mañana, y tampoco pude negarme. Fui a la empresa por la carga, y me encaminé por la ruta. Era aproximadamente la 1 de la mañana, cuando avisté unas luces de un auto estacionado a lo lejos. Deduje que tal vez debía estar averiado o con un neumático ponchado, así que me detuve al lado y de un grito llamé para que alguien se asomara. Fue cuando escuché el grito de una mujer pidiendo ayuda, y una de las puertas se abrió. De esa salió un hombre común y corriente, que jamás pensaría que pudiera cometer algún crimen. Después de eso, ignoró mi presencia y sacó a la mujer del auto, arrastrándola para llevarla hacia el monte que nos rodeaba. En ese momento, me bajé del tráiler y me acerqué al auto. Seguí escuchando a aquella mujer que me pedía ayuda y no pude abandonarla. No sé de dónde saqué el valor para adentrarme en ese monte oscuro, corriendo a toda velocidad con una herramienta que agarré de mi tráiler para poder defenderme de ese hombre. Mi corazón latía con fuerza. El monte estaba silencioso, salvo por el ruido de las ramas crujientes y los gritos ahogados de la mujer. Me acerqué lentamente, ocultándome entre los arbustos, hasta que los vi. El hombre forcejeaba con ella intentando silenciarla. Con más miedo que valentía, di un grito amenazante para intentar distraerlo, y el hombre volteó hacia mí, con furia en sus ojos. Le lancé la herramienta que llevaba en la mano y lo golpeé en el brazo, lo que lo hizo soltar momentáneamente a la mujer. Ella aprovechó para correr hacia mí, pero el hombre trató de sujetarla. Sin pensarlo, la sujeté y ambos corrimos hacia mi tráiler. Escuchábamos los pasos rápidos del hombre acercándose. Apenas llegamos, subí a toda prisa a la cabina, encendí el motor y cerré las puertas justo cuando él llegó y golpeó furioso las ventanas gritando amenazas. Pisé al acelerador y nos alejamos rápidamente. Mientras avanzábamos por la carretera, la mujer, temblando, apenas lograba articular palabras para agradecerme. Conduje sin detenerme hasta una gasolinera iluminada a unos kilómetros adelante, donde llamamos a la policía. Más tarde, cuando las autoridades llegaron y arrestaron al hombre, descubrí que no era la primera vez que había atacado a alguien. Era un criminal buscado por los crímenes en la región. La mujer estaba a salvo, y aunque me quedé con el susto y la adrenalina en el cuerpo, me sentí aliviado de haber intervenido. Apenas pude renunciar a mi trabajo. Desde entonces, no he vuelto a cruzar la carretera. Me mudé de la ciudad con mi familia apenas tuve la oportunidad, pues no quería exponerlos a un peligro como ese. El terror con los vivos puede suceder en cualquier momento, y cuando menos lo esperamos. Sé que muchos me van a criticar, y no los culpo, pero al menos deberían ponerse en mi lugar, en mis zapatos. Yo pasaba por una situación crítica, mi familia me necesitaba, y no iba a fallar. Esa opción no existía. No me importa que me critiquen, sé que mi hijo está bien, libre de todo mal, o al menos eso espero. Mi identidad la mantengo en el anonimato. Ya muchos saben quién soy yo, pero no lo que hice, no con tanto detalle como estoy a punto de contarles en esta historia. Comenzó cuando mi esposa y yo decidimos irnos a vivir juntos. Solo éramos los dos. Yo trabajaba en un restaurante de comida rápida para ese entonces. El sueldo por fortuna nos alcanzaba, pero evidentemente aspirábamos a más. Nuestra casa propia, carro y todo eso eran nuestras metas. Pero entonces comenzaron a ocurrir cosas que no teníamos previsto. Y se nos complicó todo. El día en que mi esposa me confesó que estaba embarazada fue el mismo en que me despidieron de mi trabajo.
Casi parecía el inicio de una broma de muy mal gusto por parte de la vida, pero era la realidad. No tenía empleo, ni manera de generar dinero, mientras que un bebé crecía en el vientre de mi esposa. Al principio, dentro de lo que cabe todo iba bien, estábamos emocionados ante la idea de que nuestro primer hijo iba a nacer y todo eso, pero entonces la escasez de dinero se hizo notable, al punto en que lo que comíamos durante el día apenas era suficiente para los dos. Me endeudé hasta más no poder para comprarle las cosas del nacimiento, la cuna, pañales, y solo quedó suficiente para comida. Sabíamos que no podíamos seguir de esa manera, hubiese sido catastrófico. Yo le pedía mucho a Dios rogándole porque la situación mejorara y de alguna manera consiguiera trabajo, pero nadie me aceptaba. Ninguna empresa o algún negocio común y corriente. Era increíble cómo la mala suerte estaba constantemente con nosotros. No dormía por las noches pensando en que los meses estaban pasando muy rápido y mi hijo pronto nacería. Fue entonces cuando algo comenzó a rondarme la cabeza. Una idea que mi esposa nunca aprobaría, pero la desesperación hizo que lo considerara, al punto en que se convirtió en una opción. Resulta que cuando era niño era muy cercano con mi abuela, la cual tenía mucho conocimiento en brujería negra. Ella no me enseñó la práctica, pero sí la teoría. Fue así como supe el procedimiento del ritual para vender mi alma, a cambio de lo que yo quisiera. A medida que los días pasaban, me veía tentado por esa alternativa, hasta que finalmente me decidí y lo hice. Fue una noche en la que mi esposa dormía profundamente. Me fui a la sala de la casa y ahí saqué los materiales para el ritual. Por obvias razones no voy a explicar el paso a paso ni qué cosas se requieren para llevarlo a cabo. No es mi intención, pero la cosa es que cuando lo hice, me quedé varios minutos arrodillado ahí en el piso esperando a que algo sucediera mientras mantenía los ojos cerrados. Fue entonces cuando un hombre me habló. Estaba frente a mí y me dijo que me levantara, que no soportaba verme ahí humillado como un tonto. Obedecí. Su rostro era un poco raro y no podía distinguir si era hombre o mujer, pero me fui por el género masculino simplemente por decidir. Eso y la voz gruesa que tenía. Le pregunté si él era el diablo, y no me respondió. Me miró sin ninguna expresión y una frialdad que decidí no andarme con rodeos. Le dije que quería un empleo, que me fuera bien y tener dinero al momento en que mi hijo naciera. Se acercó hacia mí y me dijo al oído que me daría todo eso, pero que en algún momento regresaría a cobrar el trato. Yo le dije que no me importaba lo que quisiera siempre y cuando me ayudara, y se mantuviera alejado de mi familia, que por favor no se cobrara con la vida de mi esposa ni de mi futuro hijo. Estuvo de acuerdo, y segundos después caí desmayado. Desperté al amanecer recibiendo una llamada de una empresa de transporte de mercancía, y fue ese mismo día en el que comencé a trabajar como trailero. Me caí bien a mi jefe al igual que mis compañeros, y la primera entrega la hice a la perfección, sin ningún problema. Cuando cobré el primer mes, todo era felicidad en casa. Mi esposa me recibía con una buena comida y poco a poco le comprábamos más cosas a mi pequeño hijo. Pasaron los meses y el día del nacimiento llegó. Tenía un cuarto solo para él, pues nos habíamos mudado a un departamento más grande y cómodo. Mi sueldo me alcanzaba para tantas cosas. Éramos muy felices. Hasta que llegó el momento en que esa entidad diabólica comenzó a cobrar su parte. La primera noticia que recibí fue la muerte de mi tío. Le quitaron la vida de una manera tan violenta que prefiero no describir. Se sintió muy personal. Asistí al sepelio y en verdad fue un día desgarrador para todos. Yo me negué a relacionarlo con lo que yo había hecho, pero aún así la idea no salía de mi mente. Pero las cosas no se detuvieron ahí. Otra horrible experiencia fue cuando me tocó conducir de noche. La carretera estaba solitaria y oscura. No podía ver la luna por el cielo nublado. Solo se podía ver lo que las luces del tráiler alcanzaban a alumbrar. Fue entonces que en la madrugada comencé a escuchar voces, preguntándome por qué lo había hecho. Eran muchas voces en mi cabeza, cuestionándome y acusándome por la muerte de mi tío. Tuve que reducir la velocidad del vehículo hasta detenerme para evitar un accidente, y con el paso de la noche las voces desaparecieron. Me estaba volviendo loco. No sabía qué era eso que había pasado, pero lo mantuve en secreto de mi mujer y de todos. Pensé que esa era una manera del diablo para atormentarme, haciéndome creer que indirectamente yo había matado a mi propio tío, alguien a quien quería mucho y con quien yo crecí. Cuando pensé que no podía pasar algo peor, ocurrió. Nuestro pequeño un día de pronto y sin previo aviso tuvo una fiebre muy fuerte por varias noches seguidas, por lo cual tuvimos que llevarlo a emergencias. Y estando ahí, con los estudios detectaron algo, de lo que jamás estaríamos preparados. Le detectaron leucemia,
un tipo de leucemia crónica que empeorará con el paso del tiempo. Esta terrible noticia tiene un solo culpable, y todo por el maldito dinero. Y sé que de nada sirve contar esto, pero sé que algunos me creerán y entenderán que lo hice por mi familia, para que a mi hijo nunca le faltara nada. Tiempo después tuve que confesarle a mi exesposa lo que hice, y después de tantas peleas decidió alejarse, llevándose muy lejos a mi hijo. No he vuelto a verlo desde entonces, pero espero que esté bien. Debe estarlo. El diablo prometió que no tomaría sus vidas, pero como debí suponer, hizo de las suyas dándonos un sufrimiento para toda la vida.